Hola, en este curso vas a aprender Python básico desde cero si no sabes nada. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda, y le des like al video. En este video no tratamos de enseñarte a programar desde cero si no sabes programar. Para eso, si no sabes, te voy a dejar una tarjetita arriba, la sigues y sigue esa serie de videos que te voy a dejar ahí. Y luego sigue con Python. Si ya tienes conocimiento básico de Python, porque tampoco tienes que ser un experto, por lo menos conocer lo básico de la programación, lo simple, es un if, while, cosas así, pero quieres implementarlo en Python, entonces vamos a enseñarte. Como dije, si no sabes nada, sigue la tarjetita anterior. Eso es lo que vamos a ver, pero primero hay que instalarlo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que tienes que hacer es descargarte el Visual Studio Code. Escribes Visual Studio Code en Google y en la parte de descargar entra a la primera página que te aparece y descarga el Visual Studio Code y lo instala. Los pasos son sencillos, yo no lo voy a hacer porque ya yo lo tengo. Luego de tenerlo instalado, puedes hacerlo de dos maneras. Tú puedes hacerlo desde archivo pero bueno, lo que te recomiendo es ir a una parte en tu escritorio, ¿verdad? Tú creas una carpeta llamada Python y dentro de esa carpeta puedes crear una subcarpeta para trabajar. Por ejemplo, yo tengo una carpeta llamada Python ya aquí y dentro de esa subcarpeta voy a crear una Python inicio. Python inicio lo voy a llamar. Luego de eso, simplemente añadimos esa carpeta creada a Visual Studio Code. Podemos irnos acá a File o Archivo, arriba, y aquí hay varias opciones. Agregar carpeta al área de trabajo. Si me voy aquí, me dirijo a mis documentos y voy aquí y busco Python. Tengo Python inicio y le doy a agregar. Me dice que si confío. O sea, ya yo agregué ese archivo acá. Yo lo puedo, aquí yo lo agregué ya al área de trabajo que yo tengo. Después de haber instalado Visual Studio Code, si no tienes Python todavía, puedes venir aquí a las extensiones de Visual Studio Code y aquí tú buscas Python, así mismo, Python. En mi caso yo lo tengo instalado y el que dice que es de Microsoft, ese primero, tú le das y le das a instalar. Y listo, ya, eso es lo único que tienes que hacer prácticamente. Y automáticamente se te va a instalar, cualquier cosa reinicias el Visual Studio Code y luego simplemente sigue los pasos. Si yo vengo acá y le doy a, por ejemplo, ya creo un nuevo archivo, lo llamo inicio.py, .py, y me dirijo aquí a la carpeta. Mira como el archivo que yo acabo de crear desde acá, míralo acá. Si luego tú has hecho esto y colocaste ya el archivo acá, ya simplemente tienes que correr print, fíjate acá, y ahí vamos a poner un print. Hola, voy a correr esto. Mira donde me aparece el hola aquí abajo, que acabo de hacer. Ya este es mi primer programita hecho en Python.